nuestro invitado de cada martes con las historias aeronáuticas, el profesor Ariel Baicerre. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gran saludo para toda la audiencia del grupo Radial Centro, La Mañana Informal. Diego Rivadera, que me ha hecho reír. Espectacular esta presentación. Bueno, y un gran saludo para el amigo Franco Much también. Bueno, estamos como todos los martes con nuestras historias aeronáuticas, Atilio. Hoy te traigo una historia de un avión que se llamó el Argentino 1, o Argentino Primero, como quieras decirle. Uh-huh. El avión que jamás voló. Bien. Le decían la pajarera de Artigalá, porque Artigalá era el apellido del constructor, que se llamó Enrique Artigalá. Bien. Porque, claro, el avión parecía una jaula, una pajarera. Bueno, es toda una historia realmente apasionante. Ahí está la foto. Pero vamos a comenzar dando un orden cronológico a toda esta historia. Vamos a comenzar con lo de Luis Blériot. Vamos a decir que, Atilio, en 1909, Europa se asombraba con el vuelo del hombre en los aeroplanos los más pesados que el aire, y el 25 de julio de 1909, ahí lo estamos viendo en la foto, el señor Luis Blériot había cruzado el Canal de la Mancha a bordo de un aparato construido por él mismo, un monoplano Blériot tipo 11, y un periódico, imagínate, en esa época tituló la noticia «Gran Bretaña ya no es una isla». Otro título decía, este hecho ha marcado el fin de la seguridad que nos garantizaba nuestra situación insular y el comienzo de una era en la cual Gran Bretaña deberá encontrar otro medio de defensa que su potencial naval. Ya no hay más mar. Esto por lo que había ocurrido ese 25 de julio de 1909, con esa travesía que Luis Blériot, siendo las 5:41 de local en ese momento, decoló desde el puerto francés de Calais para su triunfal tentativa de atravesar el Canal de la Mancha. Permaneció en el aire oficialmente 36 minutos y medio. Repetime el nombre y el apellido del hombre. Luis Blériot. Luis Blériot. Bien, claro. Bien. 36 minutos y medio fue lo que estuvo en el aire hasta que tocó tierra en una pradera cerca de Dover, Inglaterra. Sí, los acantilados. Claro, Dover, el vuelo se desarrolló a una altura estimada entre 75 y 100 metros y a una velocidad entre 60 y 68 kilómetros. Estos son datos que él declaró, ¿no es cierto? Había recorrido 43 kilómetros. El aeroplano, construido, como dije antes, por él mismo, allí está en la foto con su señora, en Inglaterra. Ese fue el día que cruzó hacia Inglaterra y allí se sacó la foto con su señora. Él había nacido en Cambrai, en Francia. Exactamente. Sí. Este avión, Blériot, monoplano Blériot tipo 11, como dije antes, tenía un motor Ansani de 3 cilindros en W, de 25 HP, del tipo en abanico, con encendido por bobina de 2 volts y válvulas de admisión automáticas, y la hélice era construida en nogal. El avión estaba construido de fresno, álamo y alambre de cuerda de piano, entelado en tela cauchutada continental. Esa era la construcción que tenía el avión. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenía 40 caballos de fuerza? No, tenía ¿de potencia? 25 HP. Después armó algo así, claro, también más claro, grande, porque ¿no? esto después lo fue evolucionando, claro. Efectivamente. El tema es que, Atilio, Sí. Europa se asombraba, como dije en 1909, de este hecho, y esto contagió a la Argentina, por supuesto. Entonces, en 1909, en Buenos Aires, un grupo de personas admiradoras, digamos, de la conquista del aire, decidió crear la primer compañía aeronáutica argentina. Esto es realmente importante. Esto fue la primer compañía aeronáutica argentina, que fue lo que se llamó el Sindicato Aéreo Argentino. La finalidad inmediata era financiar la construcción de una aeronave para exhibirla como el primer elemento de aviación construido en el país
en la exposición del centenario, con la que al año siguiente, o sea, ya en 1910, se festejarían los 100 años de vida independiente de nuestra patria. O sea, este señor Blériot, con este cruce del Canal de la Mancha, hizo que, bueno, también aquí... Una repercusión. Claro, todos estos admiradores del vuelo con motor dijeron, bueno, aquí vamos a construir, se formó este sindicato aéreo argentino, la finalidad era financiar la construcción de una aeronave. ¿Ese es Blériot? Ese es Blériot, exactamente. Y para ello, digamos que ese sindicato aéreo argentino decidió comisionar a don Enrique Artigalá, del Tigre, para que construyera una aeronave de su invención y diseño, que se llamó el Argentino 1. Ahora sí ya pasamos a la foto, vamos a pasar... Esto, perdón, ¿no? Esto es válido para la gente que de repente no tiene la costumbre de vernos a través de internet. Cuando nosotros decimos se puede ver la foto, sí, no, digo sí, para la gente, porque hay gente que está acostumbrada a escuchar nada más. Entonces, cuando Ariel dice tenemos la foto para verla, es porque para la gente que nos sigue por internet está viendo fotos muy también. Bien tu aclaración. Y nos ve a nosotros también en vivo. Exactamente. Porque nunca lo aclaramos a eso. Y hay mucha gente que dice, ¿a qué fotos se refieren? Hay mucha gente que nos está viendo en vivo. Claro, es para que sepan de que por internet, además de escucharnos, nos ven. Exactamente. Y se ven las fotos. Seguro. Ahí está una de las poquísimas fotos que hay de esta aeronave en 1909, el Argentino 1, el avión que nunca voló. Evidentemente no había nacido para el vuelo, dijo en su libro Zuluaga. Bueno, se trataba de un aparato totalmente diferente de los clásicos modelos que se usaban en Europa. Ajá. Era un biplano monoplaza, aunque te cuento, Atilio, que teóricamente podía llevar hasta 3 personas en una sola fila de asientos, todos detrás del motor y el piloto iba al medio. Ajá. Digo teóricamente porque esto no llegó a volar nunca, ¿no es cierto? Bueno, tenía un motor Buchet de 3 cilindros en línea que pesaba 36 kilos, 12 caballos de fuerza a 1800 revoluciones por minuto. El motor llegó desde Francia a último momento a mediados de 1911. Allí estamos viendo otra de las fotos de la aeronave. Bueno, terminar este avión demandó, Atilio, te cuento, casi 3 años, con los fondos, por supuesto, económicos del Sindicato Aéreo Argentino. Sí. El Argentino 1, o sea, esta aeronave, tenía un tren de aterrizaje triciclo, 2 ruedas delanteras y una trasera posterior. Sí. El piloto designado para volarlo fue el teniente Raúl Goubat, cosa que en realidad esto no se llegó a dar. El fuselaje estaba compuesto... Escucha esto, por 6 varillas de cañas de bambú unidas en las puntas y separadas al máximo en el medio. O sea, no era nada convencional. Los 2 planos se unían entre sí gracias a unos aros de caña. Las alas podían modificar su incidencia hasta un ángulo de 12 grados. 6 grados para arriba y 6 grados de su línea horizontal con el fin de centrar la aeronave. Recordemos que todos estos trabajos comenzaron en 1909, pero claro, llegó 1910, comenzaron todos los festejos del centenario y el motor no había llegado. Entonces, por problemas económicos, se dio una reestructuración, ingresaron nuevos miembros a esta empresa y el 24 de enero de 1910 el sindicato pasó a llamarse Compañía Aérea Argentina. Como se dijo antes, el motor llegó a mediados de 1911, pero la potencia era insuficiente. Para volar, digamos que era imposible. Solo sirvió para exponerlo al público como una curiosidad. Ajá. Es por eso que ¿no? en su libro, el ingeniero Ambrosio Tarabella, con humor, nos cuenta, dice, bueno... Solo una vez el piloto y profesor honorario de la Escuela de Aviación Militar, el ingeniero Alberto Macías, intentó volarlo y cuenta cómo que hicieron ese día. Dice, lo sacaron de la hangar. Luego
fue colocar el piloto con dificultad en el puesto de pilotaje por la gran cantidad de alambres, porque estaba lleno de alambres. Vos ves ahí los círculos y los alambres que van, que vienen, los tensores. O sea, no era difícil, era bastante difícil ponerlo el piloto en su lugar, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, cuando el ingeniero Alberto Macías dio la orden, larguen todo, o sea, a pleno gas, Atilio, significa potencia full, ¿no es cierto? Que es lo que se necesita para que la aeronave busque su velocidad y despegue. La aeronave ni siquiera se movió del lugar, y al empujarlo un par de metros se rompió una rueda, una de las ruedas principales, por exceso de peso. Es por eso que le llamaron la pajarera de Artigalá, por su estructura pesada, mantenida en posición por centenares de alambres y tensores, todos hechos a mano, y parecía, claro, una jaula, una pajarera. De cualquier forma, se reconoce la fabricación de esta aeronave. Enrique Artigalá también reparó otra aeronave, que fue el monoplano Henriot Chenú, de 60 HP de Enrique Bernstein, con total éxito. O sea que Enrique Artigalá era una persona con conocimientos, pero bueno, en este caso esta aeronave no voló. Y también hay que decir que en nuestra historia aeronáutica existieron constructores que fueron conocidos en el ambiente aeronáutico y otros argentinos y extranjeros radicados en el país que fueron quedando en el olvido. Existieron éxitos y fracasos que fueron totales o parciales, pero hubo coraje y se logró experiencia que aplicaron después a posterior. Por eso se dice que el fracaso tiene el mismo valor o precio que el éxito. Bueno, profesor, este sería el resumen de hoy, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Una historia poco conocida. Muy poco conocida. Pero claro, que, como decimos, muy los particular. fracasos a veces tienen el mismo valor o precio que el éxito. Totalmente, ¿cierto? totalmente. Por supuesto, a partir de allí ya comienza todo un camino que después finalmente, con muchísimo éxito, tenemos el orgullo de tener en Córdoba capital la fábrica militar de aviones desde 1927. Así que bueno, Atilio, esta ha sido la historia de hoy. Seguimos el próximo martes con estas historias aeronáuticas.